Hola a todos, continuando con estos tutoriales del diplomado Aplicación de herramientas virtuales para la gestión y desarrollo de la educación híbrida. En esta ocasión, trabajando con la hoja de cálculo de la paquetería Microsoft Office 2016 denominada Excel, nos iremos a la aplicación y en esta ocasión estaremos trabajando con el menú Fórmulas, ¿sí? El cual se encuentra dentro de los menús principales que muestra la aplicación. Este está subdividido en 4 submenús que son biblioteca de funciones, nombres definidos, auditoría de fórmulas y cálculo. Para explorar las funciones de las diferentes herramientas que conforman este menú, nos valdremos del uso de una tabla. En este caso es una tabla de ingresos-egresos, donde estaremos haciendo algunos cálculos como beneficio, días laborados y por lo tanto el ingreso por día, y de manera similar cuál es el beneficio que se tiene por día. Bueno, agreguemos un valor extra que sería el total mensual, más bien el total anual, para saber cuánto es la ganancia y los gastos que se tienen durante un año. Y ahora vemos que necesitamos datos numéricos. Entonces, para ingresar los datos numéricos me voy a ir a la función o a la herramienta insertar función, y en este caso voy a utilizar un generador de números aleatorios, para lo cual escribo aleatorio en este recuadro donde dice buscar una función, luego presiono en el botón ir y me muestra algunas alternativas. Al posicionar el puntero y darle clic sobre la alternativa, me manda una breve descripción de cómo se comporta esa función. En este caso, la función aleatorio devuelve un número aleatorio mayor o igual a que 0 y menor que 1. Ese no me va a funcionar, entonces voy a ver qué hace la siguiente función, que es aleatorio.enter. Esta función devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Esta sí me sirve, le doy enter y me manda una ventana de diálogo donde me pide el valor mínimo que voy a utilizar, que en este caso va a ser 40.000, y el valor máximo que voy a utilizar, que en este caso va a ser 80.000. Presiono aceptar y me genera un valor numérico entre esos dos límites que se colocaron. Ahora, para aplicar este número a todas las celdas que corresponden a los meses, lo que voy a hacer es irme a la parte inferior derecha de la celda donde aparece un pequeño cuadrito verde, posesiono el puntero ahí, veo que el indicador cambia a una cruz negra y mantengo presionado con el clic izquierdo y arrastro hacia abajo. Cuando llego a la última celda, que es donde requiere un valor, suelto el puntero y de manera inmediata se rellenan los espacios. Haré algo análogo para rellenar la celda de egresos. Por aquí me falta una S, perdón. Ahora sí. Notamos ahora, si se dieron cuenta, que al ir aquí a haberle hecho el pequeño cambio y darle enter, cambiaron los valores. Dado que es una función aleatoria, esta se va a recalcular cada vez que observe una variación. Eso nos va a generar un problema a la hora de hacer los cálculos. Entonces yo la necesito únicamente para rellenar los campos. Para evitar que esté cambiando, lo que voy a hacer es seleccionar toda la columna, darle clic derecho, elegir la opción copiar, posteriormente regreso a la primera columna de datos, vuelvo a dar clic derecho y ahora me aparecen varias opciones de pegado, que son pegar vínculo, es decir, no me va a pegar nada porque no había un vínculo, pegar en formato F, o sea el formato, transponer los datos, fórmulas, valores o pegar tal cual estaba. En este caso voy a pegar únicamente valores, de manera que al posicionarme voy a observar que ya nada más queda el valor numérico y ya no me aparece la fórmula. Es decir, este último cambio que me hizo la fórmula para aplicar esta variación será la última vez que lo haga. Notemos ahora que si regreso aquí, hago cualquier cambio o simplemente le doy enter, ya no va a producir cambios. Bueno, retomando donde nos quedamos, para generar los egresos, una vez más voy a agregar la fórmula de aleatorio, yéndome otra vez al submenú biblioteca de funciones
e insertar función. Aquí notamos que como ya la hemos usado la función que necesitamos, que es aleatorio entre, ya no necesito buscar aquí todas las de aleatorio, ya me aparece aquí arriba. Esto quiere decir que mientras más usemos una fórmula se va a ir colocando en la parte superior, es decir, el programa tiene un algoritmo donde reconoce las fórmulas que se han ido usando de manera reciente y las va acomodando aquí de acuerdo a ese uso que le hemos dado. Bueno, ya la tenemos, le damos a aceptar y una vez más nos pide los valores entre cuáles y cuáles. Hacer un egreso, lo voy a hacer un intervalo más bajo que el de ingresos. En este caso voy a suponer que tenemos desde egresos desde 20.000 hasta 40.000. Una vez que ya nos calculó el número aleatorio, pues vamos a llenar todas las celdas de la columna de egresos, para lo cual selecciono la cruz y le doy hacia abajo. Ahora que tenemos los datos, sabemos que cada vez que hagamos un cambio los va a ir alterando, por lo tanto tenemos que fijarlos y para ello otra vez nos posicionamos en los datos, damos clic derecho, seleccionamos la opción copiar, regresamos al primer valor, damos clic derecho y seleccionamos pegar valores. ¿Okay? Con esto ya tendremos datos fijos que no estarán cambiando y nos permitirán trabajar las demás columnas de manera sencilla. Otro dato que necesitamos es saber cuántos días se están laborando en un mes. Sabemos que esto es muy variable por días festivos o situaciones extraordinarias que nos obligan a no tener abiertos los negocios. Dado que no estamos trabajando con datos verídicos, una vez más me voy a permitir llenarlo con un valor aleatorio. Me voy al submenú biblioteca de funciones y elijo la herramienta insertar función. Aquí una vez más escojo el aleatorio entre y ahora pues voy a suponer que en un mes lo menos que trabajo son 15 días y lo más que voy a trabajar son 29 días. Doy a aceptar, me genera el valor. Una vez más posiciono en la esquina inferior derecha el puntero, cambia esta cruz negra y arrastro hacia abajo. Me genera un conjunto de números aleatorios que una vez más voy a copiar y luego voy a pegar en formato de valor para evitar que vaya a haber cambios posteriores. Y con estos datos voy a empezar a trabajar todos los demás campos que me hacen falta en función de las herramientas que tenemos aquí. Por ejemplo, si quiero saber cuáles son mis ingresos anuales, simplemente me posiciono en la última columna, ¿sí?, de esta parte, me voy a la biblioteca de funciones y en este caso elijo autosuma. De manera directa la suma me va a hacer desde la primera celda posterior a la leyenda ingreso hasta la última celda que corresponde al mes de diciembre, y aquí me lo marca diciéndome dónde, en qué celda inicia y en qué celda termina, y ahora le doy enter para aceptar el valor. Puedo hacerlo de la misma manera para hacer el cálculo de la suma de egresos, o simplemente puedo tomar el cálculo del anual de ingresos, presionar en la cruz y arrastrarlo hacia la derecha, lo cual hace que se aplique la función a esta otra suma. El beneficio que se tiene se suele estimar como la diferencia entre ingresos y egresos, que es lo que nos queda de ganancia. No hay una fórmula específica para esto, entonces lo que vamos a hacer es simplemente meter una fórmula a través del teclado, iniciando con el símbolo igual y posteriormente eligiendo el valor de ingreso y diciéndole que lo vamos a restar poniendo un guioncito y eligiendo el valor de egreso. Una vez que tenemos los dos valores le damos enter y nos ha calculado el beneficio. De manera similar arrastramos para que lo haga sobre todos los campos de esta columna beneficio y así poder tener los beneficios que se tendrían mes a mes. Si se quiere saber la suma de beneficios, pues simplemente podemos irnos hacia abajo, integrar la fórmula de sumatoria o bien tomar aquí y volverlo a arrastrar hacia allá.
Con esto estaremos estimando la diferencia de beneficio. Si queremos saber si esto es coherente con la diferencia entre el ingreso anual con respecto al egreso anual, podemos hacer la prueba colocando otra vez igual. Colocamos la celda de ingreso anual, le restamos la de egreso anual. Damos enter y vemos que los números coinciden de manera adecuada. También con el tiempo ustedes pueden explorar cada uno de los elementos que conforman la función o el submenú de biblioteca de funciones. Aquí encontramos todas las funciones que posee Excel para hacer los cálculos de muchas variantes o muchas fórmulas. En este caso están divididas por categorías, en donde encontramos después de la suma. Ya sabemos que si le damos clic directamente en el símbolo de sumatoria nos va a hacer la suma sobre la columna, pero ¿qué pasa si despliego este pequeño triangulito? Al desplegarlo me muestra algunas otras funciones, como son promedio, el cual me estima el valor promedio de un conjunto de datos, un contador de números, la función de encontrar el valor máximo, el valor mínimo, ¿sí? E incluso si presiono aquí me va a mostrar otra vez el selector de funciones. Entonces es un pequeño resumen de las fórmulas. Aquí tenemos un librito azul con una estrella que dice recientes. Al desplegarlo o al darle clic me va a mostrar el conjunto de fórmulas que se han usado de manera reciente para el cálculo, los cálculos que hemos realizado. Luego tenemos una herramienta que se llama financieras, que al darle clic nos despliega un conjunto de funciones que sirven para hacer cálculos del tipo monetario. Sí, eso ya los especialistas en economía sabrán cómo usarlo. De manera igual nos vamos a cada uno. Por ejemplo, lógicas nos muestra un menú donde nos muestra algunas fórmulas para hacer cuestiones lógicas. Texto, algunas cosas para definir celdas. Fecha y hora, como queremos que se acomode la celda en términos de fechas y horas. Búsqueda de referencias para buscar valores, funciones matemáticas y trigonométricas, y aquí tenemos uno que es de más, en el cual nos está mostrando otros libritos donde podemos tener otro conjunto de herramientas. Si se dan el tiempo de explorar a profundidad cada una de ellas, encontrarán que muchas fórmulas están repetidas en varias categorías. Sin embargo, lo importante no es tanto la categoría, sino que ustedes tengan en mente dónde pueden aplicar las fórmulas y cómo, y para ello es necesario que ustedes hagan uso de todas estas herramientas. Bueno, pasemos al siguiente submenú, que es nombres definidos. Este submenú nos va a permitir renombrar un conjunto de datos de acuerdo a las necesidades de mi tabla. En este caso yo puedo tomar toda la columna de ingresos seleccionada, presiono aquí donde dice definir nombre, le doy clic y me sale una ventana emergente donde me dice que es el nombre que le voy a dar a este conjunto. En este caso le voy a dar el nombre de ingreso, pertenece a este libro, le puedo poner un comentario cualquiera, puedo decir que son ingresos de cada mes, por decir algo, y aquí me dice que se refiere a, en la hoja 1 del libro, las celdas que van desde la D3, que es esta de aquí, y hasta la D15, que es esta de aquí. Al darle a aceptar, ¿sí?, ya me genera el nombre. ¿Cómo sé cómo se llama un conjunto de datos hasta donde abarca? Lo puedo ir señalando, y si se fijan, en este recuadro de aquí me va dando el nombre de lo que voy seleccionando. Si por ejemplo aquí tengo la celda de 3, celda de 4, celda de 5, si selecciono todos me dice que este conjunto de datos se llama ingreso. ¿Sí? ¿De qué me va a servir? Recuerdan que cuando hicimos la suma, que fue esta, se escogieron los datos desde D4 hasta D15. Pues bien, una vez que le hemos dado un nombre a un conjunto de datos, puedo usar la función suma, pero en vez de ponerle el conjunto, es decir, voy a borrar aquí el de 16 y lo que voy a escribir es
ingreso. De hecho, si se fijan, aquí ya me aparece en pequeño la etiqueta, lo cual me permite, si lo selecciono con el puntero y darle clic, que aparezca completo arriba en vez de tener que escribirlo. Y aquí me dice que va a ser la suma sobre la columna ingresos. Doy enter y me calcula el valor numérico. Para eso sirve, para agrupar los datos y tenerlos presentes como una etiqueta y poder hacer cálculos de forma más sencilla. ¿Cómo lo hicimos? De manera, lo volvemos a repetir. Ahora con la columna de egresos, selecciono desde donde dice egresos hasta el valor de diciembre. Posteriormente me voy al submenú nombres definidos, elijo la herramienta asignar nombre y le doy clic. Luego le digo aceptar. Para utilizar la etiqueta, vamos al botón utilizar en la fórmula. ¡Tac! Nos despliega los nombres de todas las etiquetas que tenemos. En este caso elegimos egresos. Como pueden ver, únicamente nos pone igual egresos. Si le damos presionar nos va a marcar un error, por lo cual necesito definir primero una función. Bueno, para usar la función suma, perdón, me equivoqué, me regreso, selecciono con el puntero en este recuadro y me voy al inicio, y ahora voy a usar la función suma, abro paréntesis, cierro el paréntesis y doy enter, y ven que hace lo mismo que la función. Entonces esto de utilizar en la fórmula lo que nos ayuda es, describiendo la fórmula donde queremos utilizar el conjunto de datos, ya no tenemos que escribirlo, podemos irnos ahí, darle clic y seleccionar el nombre o la etiqueta del conjunto de datos que estaremos utilizando. Para eso sirve esto. Y este otro botón que dice crear desde la selección nos sirve para darle clic, ¿sí? Y nos dice selección de la selección de un conjunto de datos. Voy a darle el nombre a las etiquetas a partir de las filas o de las columnas superior e inferior, dependiendo cuál sea la necesidad, para lo cual damos aceptar. En este caso nos marca un error porque no había seleccionado ningún conjunto de datos. Entonces, para que este botón funcione, lo que tengo que hacer es primero seleccionar un conjunto de datos, posteriormente irme al botón crear desde la selección, y luego me va a preguntar desde dónde voy a tomar los nombres. En este caso los nombres están en la parte superior de la columna, de la fila, hasta el cual está seleccionado. Le doy a aceptar y verifico que tengo ahora 4 etiquetas para 4 conjuntos de datos, yéndome al botón más grande que dice administrador de nombres. Al darle clic me va a mostrar las diferentes etiquetas que he utilizado en este libro de cálculo. Entonces hasta el momento he usado la etiqueta ingresos, egresos, días laborados y beneficio, que son las que puedo utilizar para hacer cálculos generales. Le doy cerrar. Esto nada más me sirve para mantenerme guiado. Bueno. Luego encontramos el submenú auditoría de fórmulas. ¿Para qué nos sirve esto? Tiene diferentes herramientas muy útiles. Por ejemplo, tiene esta herramienta que se llama rastrear precedentes. ¿Cómo funciona? Selecciono una fórmula, por ejemplo esta de aquí, que me permitió tomar la suma de todos los egresos. Si yo presiono donde dice precedentes, lo que va a hacer es enviarme una flecha para decirme hacia dónde están los datos que utilicé para el cálculo de esta fórmula. ¿Que no me sirve la flecha? Pues simplemente le doy donde dice quitar flechas. Luego sigue rastrear dependientes. Si le damos clic, esto nos permitiría ver hacia dónde evolucionó y se utilizó el mismo valor para calcular una siguiente fórmula. En este caso nos dice que fuimos desde la celda del total de egresos hasta la celda del total de beneficios, donde si nosotros seleccionamos esta celda, vemos que efectivamente ahí se usó ese valor. De nueva manera, si yo quiero quitar la flecha, pues otra vez me voy al botón quitar flechas. Ya la había quitado, quiere decir que lo presioné 2 veces. Luego tenemos el botón mostrar fórmulas. Este botón, al darle clic, lo que va a hacer es mostrarnos dónde colocamos fórmulas para el cálculo de ciertos valores. Para tener una
un control de lo que estamos calculando dentro de un libro. Le damos clic otra vez y regresamos a los valores como los teníamos originalmente. La comprobación de errores pues va a buscar dentro de todas las fórmulas, en toda la hoja, que no haya errores en la formulación. Normalmente va a ser difícil encontrarlos porque Word en sus algoritmos ya nos marca cuando escribimos mal una fórmula y nos da la corrección. Tenemos el botón evaluar fórmula, que al darle clic nos muestra cómo se está comportando la fórmula que utilizamos para el cálculo en la celda específica. Aquí podemos decirle que haga el cálculo o que lo deje de la manera de suma. Una vez que hemos elegido, pues le damos cerrar. Luego, dentro de auditoría de fórmulas tenemos un botón que puede ser muy útil y quizás algunos, como su servidor, no estaban muy familiarizados con ello, que se llama ventana de inspección. Esta ventana de inspección tiene la particularidad, o la función mejor dicho, de que nos va a mostrar o va a seguir muy puntualmente cómo cambia el valor dentro de una celda que se ha seleccionado. Tiene mucha utilidad cuando, por ejemplo, tenemos más de una hoja de datos en el mismo libro. En este caso voy a generar una segunda hoja de datos yéndome a la parte inferior izquierda de la aplicación Excel. Aquí donde dice hoja 1 vemos que a un lado tenemos el signo más. Al posicionarlo ahí nos marca hoja nueva, le damos clic y nos despliega una segunda hoja donde podemos seguir trabajando. Con fines prácticos, lo único que voy a hacer aquí es seleccionar una celda nada más para agregar un dato que venga de la primera hoja, para lo cual le voy a escribir igual, le voy a escribir hoja 1, luego le pongo signos de admiración y que quiero que coloque el dato del beneficio anual que corresponde a la celda F16. Me voy a la hoja, ya lo tenemos, lo replicó, entonces nada más nos quedamos con hoja 1, F16, damos enter y vemos que se alojó aquí el dato. Obviamente si yo aquí hago un cambio, por ejemplo aquí en vez de 67 le pongo 10, vemos que hubo un cambio aquí y que debe reflejarse en esta otra celda. Sin embargo, pues estar haciendo esto de estar cambiando entre las diferentes hojas una y otra vez para ir rastreando los efectos que tiene cada cambio que se haga dentro de la celda dentro de la hoja de trabajo con respecto a la celda en la otra hoja, pues va a consumir mucho tiempo. Entonces la función de la ventana de inspección es seleccionar la celda que queremos mantener vigilada, luego damos clic en ventana de inspección, le damos agregar a inspección, elegimos la celda tal cual está ya definida, damos a aceptar y nos aparece aquí el valor. Luego nos cambiamos a la hoja original y sigue estando aquí la ventana de inspección. Esto quiere decir que si yo le hago cualquier cambio aquí, por ejemplo 30, noten que aquí se va a generar un cambio, ¿sí? Y que ese cambio aparece aquí. Entonces, para hacerlo más visible voy a hacer un cambio más grande, le voy a poner 3000, lo cual me va a llevar a 309.679, que es el mismo valor que tenemos aquí, que si lo vemos en la siguiente hoja es el mismo valor que tenemos acá. Entonces, como pueden observar, la ventana de inspección nos sirve para tener monitoreados los valores específicos con los cuales queremos ver cómo se producen variaciones al nosotros cambiar algún dato dentro de nuestros cálculos. Bueno, entonces para no ir tan lejos, tener aquí ganancia, pues me voy a regresar otra vez a los 60.000 aproximadamente que teníamos y ya. Si les parece muy estorbosa esta ventana, como pueden ver, si la posiciono el puntero en esta zona aparece una pequeña cruz de flechas. Si presiono el clic izquierdo, lo mantengo presionado, puedo mover la ventana, incluso la puedo alojar en un lugar específico del área de trabajo para que no me estorbe tanto a la hora de hacer mis cálculos.
Si no requieren usar esta ventana de inspección, pues simplemente se pueden ir a la esquina superior derecha del recuadro emergente y darle cerrar. Si pasamos al siguiente submenú, que es el de cálculos, que tiene tres herramientas que son opciones para el cálculo, calcular ahora y calcular hoja. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si se han venido fijando, poniendo un poquito de atención, se habrán dado cuenta que cada vez que yo cambio un valor numérico en cualquiera de las columnas, se alteran los valores numéricos que dependen de la sumatoria de todas las celdas. La función de estos botones dentro de cálculo, el primero nos permite, al darle clic mostrando las opciones, es cambiar desde un cálculo automático, o recálculo automático si quieren llamarle, de los valores en las celdas, hacia un cálculo manual. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, primero voy a poner el ejemplo del cálculo automático. Voy a cambiar este por un valor exagerado de 100,000 y observen cómo van a cambiar tanto el total anual de ingresos como el total anual de beneficio. ¿Sí? Se observó el cambio. Si yo presiono me voy a las opciones para el cálculo y ahora le doy manual y hago otra vez el cambio aquí y le pongo 50,000, le doy enter, veo que ya no me hizo los cambios. Esto es debido a que aquí le dije que no lo hiciera. Entonces, ¿cómo voy a hacer que haga el cálculo? Voy a seleccionar la celda de la función que quiero que se actualice y le voy a dar clic en calcular ahora, que es la segunda herramienta del submenú cálculo. ¿Sí? Y con eso me hace los cálculos de la actualización. Y de manera similar pues funcionará este botón que se llama calcular en la hoja. ¿Sí? Esto simplemente nos permite tener un control relativamente eficiente de cómo se comportan nuestros datos de acuerdo a variaciones. Bueno, ahora, una vez que hemos visto todas las herramientas, simplemente terminemos con nuestro conjunto de datos calculando el ingreso por día y el beneficio por día. Esto es posicionándonos en la celda de ingreso, diciendo que vamos a hacer una fórmula colocando el símbolo igual, posteriormente eligiendo el numerador que va a ser en este caso la celda de ingreso y con la tecla de división luego colocamos el numerador que va a ser el número de días laborables y damos enter. Para hacer el cálculo simplemente nos vamos a la parte inferior izquierda, nos cambia el puntero a la cruz negra y lo arrastramos hacia el último mes. Eso nos permite estimar el valor de cada día y de manera similar lo podemos hacer en la celda de beneficio estimado por día, donde podemos escribir la fórmula o simplemente arrastrar otra vez la fórmula original o la fórmula que ya teníamos para el ingreso diario y verificamos que cumpla. Al seleccionarla vemos que en el cuadro de fórmulas nos muestra las celdas que está utilizando, damos clic y vemos que E4 no corresponde con lo que queremos calcular, sino que debe ser F. Lo único que hacemos es colocar el puntero entre la E y el 4, queda seleccionado, lo borramos y colocamos la tecla F4, con lo cual observamos que ya nos hace el cambio y ya nos está haciendo el cálculo adecuado. Una vez más arrastramos la función y calculamos el beneficio que tenemos por día. Y con esto hemos concluido el tutorial. Les recuerdo que lo más importante es que revisen ustedes mismos cada una de las funciones que cumplen estas herramientas, lo practiquen y es todo. Muchas gracias.